Es 1987 y hoy voy a defender al hombre más peligroso del país. Si pierdo, me matan. Si gano, dejo de ser quien soy. Pero esto no empezó hoy. Empezó el día que acepté un caso que no debía tocar. Tenía 29 años y apenas podía pagar la renta. Mi oficina era una broma. Paredes manchadas, un ventilador que hacía más ruido que aire y una máquina de escribir que se atascaba cada vez que intentaba parecer profesional. Yo no era un gran abogado. Era el tipo al que llamas cuando no tienes dinero para uno bueno. Defendía borrachos, rateros, gente que ya estaba perdida antes de entrar al juzgado. Casos rápidos, dinero sucio, nada que importara. Hasta que entró él. No golpeó la puerta, solo apareció. Se sentó frente a mí como si la oficina fuera suya. No preguntó si tenía tiempo. No preguntó nada. Dejó un expediente sobre la mesa. Lo vas a ganar, me dijo. Ni siquiera puedes. Lo vas a ganar. Abrí el archivo. Portación ilegal de arma. Caso simple. Demasiado simple. El informe tenía errores, pero no errores normales. Eran obvios, demasiado obvios, como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. Lo miré. ¿Por qué yo? Sonrió apenas. Porque necesitas el dinero y porque no haces preguntas inteligentes. Tenía razón en las dos cosas. Acepté. En la corte no fue un juicio, fue una ejecución. Destruí el caso en menos de 10 minutos. Un error en el procedimiento, una firma mal colocada y todo se vino abajo. El juez ni discutió. Caso cerrado. Mi cliente no reaccionó, no sonrió, no agradeció. Solo se levantó y se fue. Ahí debí entenderlo, pero no lo hice. Esa noche cuando estaba cerrando la oficina, el teléfono sonó. Ese sonido pesado, metálico, como si algo malo viniera con cada llamada. Contesté. Mañana, 8 de la noche. Traje oscuro. Silencio. No llegues tarde. Colgaron. No pregunté quién era, porque ya lo sabía. Al día siguiente, un coche negro estaba esperando afuera de mi edificio. Motor encendido, puerta abierta. No era una invitación. Subí. Nadie habló durante el camino. La ciudad fue desapareciendo poco a poco. Las luces, el ruido, la gente, todo quedó atrás. Cuando llegamos, lo entendí. Ese lugar no era una casa, era una fortaleza. Rejas altas, hombres armados, miradas que no necesitaban palabras. Me revisaron antes de entrar, sin explicaciones. Adentro, el aire era distinto, más denso, más lento, como si todo dentro de esas paredes funcionara bajo otras reglas. Me llevaron a una sala grande. Silencio total. Un hombre estaba sentado, fumando. No necesitó presentarse. Sabías quién era aunque nunca lo hubieras visto. Me miró, como si ya supiera exactamente quién era yo. El caso de ayer no fue un error. El humo llenó el espacio entre nosotros. Fue una prueba. Sentí como algo dentro de mí se apretaba. Y la pasaste. No sonreía. No lo necesitaba. A partir de hoy, trabajas para nosotros. No fue una oferta. No preguntó si quería. No habló de dinero. Nada de eso importaba, porque en ese momento entendí algo muy claro. No me estaban contratando. Me estaban reclamando. Y lo peor es que no dije que no. La primera vez que salí de esa casa, no sentí alivio. Sentí que algo se había cerrado detrás de mí. Al día siguiente ya tenía trabajo. No hubo contrato, no hubo instrucciones formales, solo un expediente nuevo sobre mi escritorio y un sobre lleno de dinero en efectivo. Ni siquiera pregunté cómo entraron a mi oficina. Abrí el caso. Tráfico, armas, 2 muertos. Ya no eran rateros borrachos. Era gente real, gente peligrosa. Esa misma tarde fui al juzgado y por primera vez no estaba solo. El juez me miró diferente, no como a un abogado mediocre, sino como alguien que no debía molestar. Gané ese caso también, no porque fuera mejor, porque alguien ya había decidido que debía ganarlo. Ahí entendí la primera regla. La ley ya no era la ley, era una herramienta.
y yo acababa de convertirme en quien la usa. Los casos empezaron a llegar uno tras otro. Asaltos, secuestros, homicidios, siempre lo mismo. Pruebas que desaparecen, testigos que olvidan, policías que cometen errores demasiado convenientes. Al principio dudaba, luego aprendí. Aprendí a llamar antes del juicio. Aprendí a decir las palabras correctas a las personas correctas. Aprendí cuánto cuesta cada decisión. Un juez tenía precio. Un fiscal tenía precio. Un testigo siempre tenía miedo. Y el miedo era más barato que cualquier soborno. La primera vez que amenacé a alguien, no dormí en 2 días. La tercera vez, ya ni lo recordaba. El dinero empezó a llegar en serio. Trajes nuevos, zapatos italianos, un coche que nunca hubiera podido pagar con mi antiguo trabajo. Mi oficina cambió, mi vida cambió. Yo cambié, pero también cambió algo más. Ya no caminaba tranquilo por la calle. Siempre había alguien mirando. Siempre había un coche que aparecía 2 veces. No era paranoia, era control. Una noche, mientras estaba en mi nueva oficina, el teléfono sonó. Ese mismo sonido pesado. Contesté. Mañana, mismo lugar. Colgaron. Cuando llegué, ya no me revisaron tanto. Ya sabían quién era. Eso fue peor. Entré. El mismo hombre, el mismo humo. Pero esta vez no estaba solo. Había otros. Hombres con trajes caros, relojes que costaban más que mi vida entera y miradas vacías. No parecían criminales, parecían empresarios, y eso era lo más peligroso. Me hicieron sentarme. Uno de ellos abrió una carpeta. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo. No sonaba como un cumplido, sonaba como una evaluación. Pero ahora necesitamos más. Empujó el expediente hacia mí. Lo abrí, y por primera vez dudé. No era un caso. Era un desastre. Masacre, múltiples víctimas, prensa encima, gobierno involucrado. Demasiado grande. Levanté la mirada. Esto no se puede ganar. Silencio. Nadie se movió. El hombre frente a mí sonrió apenas. No entendiste. Se inclinó hacia adelante. Aquí no ganas porque tengas razón. Hizo una pausa. Ganas porque nosotros lo decidimos. Sentí el peso de esas palabras caer lento. Y tú, continuó, vas a asegurarte de que eso pase. Cerré el expediente despacio. Algo dentro de mí ya sabía que esto no era como los otros casos. Esto era diferente. Esto era irreversible. ¿Y si digo que no?, pregunté. No debía haber preguntado eso. Nadie respondió. Uno de los hombres encendió un cigarro. Otro miró su reloj, como si mi pregunta no mereciera atención. Finalmente el jefe habló. Tranquilo, seguro. No dices que no. Nada más, nada menos. Y en ese momento entendí la segunda regla. No trabajaba para ellos, les pertenecía. Salí de esa casa con el expediente en la mano y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo de verdad. Porque este caso no solo podía matarme, podía destruir lo poco que quedaba de mí. Abrí el expediente esa misma noche, no en la oficina, no en casa, en un motel barato al otro lado de la ciudad, con las cortinas cerradas y la televisión encendida sin sonido, solo para romper el silencio. Las fotos estaban primero, cuerpos, muchos, gente que no tenía nada que ver, familias, un niño. Cerré la carpeta por un segundo, pero no sirvió de nada. Las imágenes ya estaban en mi cabeza. Seguí leyendo. Testigos, sobrevivientes, un hombre que aparecía una y otra vez. El acusado, el hombre más peligroso del país. Y entonces lo vi. Un detalle, una dirección, un lugar que reconocí al instante. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. No podía ser coincidencia. Seguí buscando, más rápido ahora, casi desesperado. Y lo encontré. Un nombre en la lista de víctimas, uno que no debería estar ahí. Alguien de mi pasado, alguien que yo conocía. No era un caso más, era personal. Me levanté de golpe, el aire no alcanzaba. Por primera vez desde que todo empezó, no estaba pensando en el dinero, ni en el poder, ni en el miedo, solo en una cosa. Ese hombre era culpable. No había duda, no había grietas legales, no había forma de justificarlo. Y yo tenía que salvarlo. El teléfono sonó, otra vez, siempre en el peor momento. «Ya lo viste», dijo la voz. No era una pregunta. «Sí». Silencio. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Apreté el teléfono con fuerza. «No puedo ganar esto». Error. Un segundo de silencio, demasiado largo. «Escúchame bien», continuó la voz, ahora más fría.
No te estamos pidiendo que ganes, te estamos diciendo que lo hagas. Colgaron. Me quedé ahí, con el expediente abierto, y por primera vez entendí el tamaño real del problema. Si perdía, moría. Si ganaba, algo peor pasaba. Al día siguiente empecé a trabajar. Primero el juez, un hombre respetable, familia, reputación, carrera limpia. Tardé 1 hora en encontrar su punto débil. No era dinero, era su hijo. 2 llamadas después, ya no era un juez imparcial. Luego el fiscal. Ese sí tenía precio, siempre lo tienen. Negocié como nunca antes, cifras altas, condiciones claras. Para el final del día, ya no era un oponente, era parte del equipo. Los testigos fueron lo último. Algunos aceptaron dinero, otros necesitaron algo más convincente. Visitas nocturnas, mensajes claros, miedo puro. Uno de ellos no quiso cooperar, dijo que iba a hablar. 2 días después desapareció. Nadie preguntó. Nadie investiga lo que no quiere encontrar. El caso empezó a desmoronarse, pero no por la verdad, por diseño. Cada pieza caía exactamente donde debía. Cada documento, cada testimonio, cada silencio. Todo construido, todo falso. Y yo estaba en el centro. Una noche, antes del juicio, me llamaron otra vez. Ven, mismo lugar, misma casa, pero esta vez algo era distinto. Cuando entré no me hicieron esperar. Eso nunca es buena señal. El jefe estaba solo, sin humo, sin gente, sin distracciones. Eso era peor. Me miró en silencio durante unos segundos. Este caso, dijo, finalmente, define todo. Asentí. Si ganas, subes. Pausa. Si fallas, no terminó la frase. No hacía falta. Se levantó, caminó hacia mí y dejó algo sobre la mesa. Una foto. La miré y sentí como el mundo se le tenía. Era mi familia, mi madre, mi hermano, tomada hace poco, muy reciente. Para que no te distraigas, dijo. Se dio la vuelta. Conversación terminada. Salí de ahí sin decir nada, porque ya no quedaba nada que decir. Esa noche no dormí, no por miedo, por claridad, porque por primera vez lo entendí todo. Este caso no era para probar nada, no era justicia, no era ley, era una demostración de poder, y yo era la herramienta. El juicio empezaba a la mañana, y sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque significara cruzar el último límite. El juicio empezó a las 9 de la mañana, sala llena, periodistas, policías, gente que fingía creer en la justicia. Yo entré con traje nuevo y las manos frías. El hombre al que debía defender ya estaba ahí, tranquilo, como si todo esto fuera un trámite. Ni siquiera me miró. No lo necesitaba. Sabía que yo haría mi trabajo. La fiscalía comenzó fuerte. Fotos, testigos, historias que dolían escuchar. Por un momento parecía real. Parecía justicia. Pero yo sabía la verdad. Todo eso ya estaba roto. Cuando fue mi turno, me levanté despacio. Miré al jurado. Gente común. Gente que aún creía en lo correcto. Y empecé a destruirlo todo. Cuestioné cada testimonio, sembré dudas donde antes había certezas. Convertí recuerdos claros en confusión. El primer testigo dudó. El segundo se contradijo. El tercero nunca apareció. La fiscalía empezó a caer. No por falta de pruebas, por falta de control. Cada palabra que decía estaba diseñada. Cada pausa, cada mirada. No defendía a un inocente. Estaba enterrando la verdad. Y lo sabía. El juez no intervenía. El fiscal no insistía. Todo fluía, demasiado perfecto, como si el resultado ya estuviera escrito. En el último día presenté el argumento final. Corto, preciso, letal. La duda razonable existe, dije, y en este caso sobra. Silencio total. Miré al jurado una última vez, y en ese momento tomé la decisión. No fue impulsiva, no fue emocional, fue clara, metódica. Dejé caer una frase, pequeña, casi invisible. Un detalle que nadie esperaba. Una grieta, pero no en mi defensa, en todo el caso. Algo que no debía estar ahí. Algo que, si alguien prestaba atención, podía destruirlo todo. Fue mi única traición. Mi única forma de no convertirme completamente en lo que ellos querían. Me senté. Nadie reaccionó. El juicio terminó. El jurado salió a deliberar.
Minutos que parecieron horas. Yo no me moví, no respiraba, esperaba, porque por primera vez no sabía qué iba a pasar. El jurado regresó. El juez pidió el veredicto. El líder del jurado se levantó. Silencio absoluto. No culpable. Así, de simple. Sentí algo romperse dentro de mí, no por sorpresa, por confirmación. Mi movimiento no había servido. O nadie lo vio, o nadie quiso verlo. El hombre más peligroso del país era libre. La sala explotó. Gritos, caos, flash de cámaras. Pero yo no escuchaba nada. Solo una cosa. Una voz en mi cabeza. Perdiste. No el caso. A ti mismo. Salí del tribunal sin mirar atrás. No fui a la oficina. No fui a casa. Sabía que esto no había terminado. Esa noche el teléfono sonó. No contesté. Sabía. A la mañana siguiente el coche estaba fuera. El mismo. Subí. Nadie habló. El trayecto fue corto esta vez. Demasiado corto. Cuando llegamos no era la casa. Era otro lugar. Más vacío. Más silencioso. Me bajé y entonces lo entendí. No había guardias. No había protocolo. Solo una puerta abierta. Entré y el jefe estaba ahí. De pie. Sin cigarro. Sin sonrisa. Eso lo dijo todo. Ganaste, dijo. Asentí. Hiciste exactamente lo que te pedimos. Silencio. Me miró fijo. Y aún así, intentaste jugar por tu cuenta. El aire se volvió pesado. No respondí. No tenía sentido. Eso no nos gusta. 1 segundo, 2, 3. Pero lo entendemos. Eso fue peor. Se acercó despacio. Demasiado cerca. La gente como tú cree que puede controlar hasta el final. Pausa. Nadie controla el final. Vi el movimiento antes de sentirlo. Un gesto mínimo, detrás de mí. Demasiado tarde. Un golpe seco, oscuro, rápido. Caí. El suelo frío. El sonido desapareciendo. Y en esos últimos segundos lo entendí todo. Nunca se trató del caso. Nunca se trató de ganar. Se trató de una sola cosa. Demostrar que nadie sale. Y yo solo fui otro ejemplo.